Hoy en Resumiendo Libros te traigo La Metamorfosis de Franz Kafka, una de las obras más perturbadoras, simbólicas y profundas de la literatura universal. Una historia que comienza con una frase que sacude desde la primera línea. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. A partir de ese instante, Kafka nos sumerge en un universo donde la realidad se vuelve absurda, la humanidad se diluye, y la soledad toma forma física. Esta historia, publicada en 1915, no solo es un relato sobre una transformación literal, sino una metáfora brutal sobre la alienación, la culpa y la pérdida de identidad en una sociedad que solo valora lo útil. La historia gira en torno a Gregorio Samsa, un joven comerciante que vive con su familia y es el principal sustento del hogar. Su vida transcurre entre el trabajo y la rutina, hasta que una mañana, sin explicación alguna, despierta convertido en un enorme insecto. No se nos dice qué tipo de insecto es, aunque las descripciones apuntan a algo parecido a una cucaracha o escarabajo. Pero lo importante no es el tipo de criatura, sino lo que esta transformación representa. Desde ese momento, Gregorio se enfrenta al horror de su nueva condición. Intenta levantarse de la cama, mover sus múltiples patas torpes, y cumplir con su obligación de ir al trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero su cuerpo ya no le responde, y su voz se convierte en un ruido incomprensible. Kafka logra que el lector sienta la angustia de Gregorio, esa impotencia de no poder comunicar ni explicar lo que está ocurriendo. Cuando su familia lo ve por primera vez convertido, el terror se apodera de todos. Su madre se desmaya, su hermana huye, y su padre lo ataca con un bastón y una manzana, como si fuera una plaga que hay que eliminar. Esa escena es una de las más simbólicas del libro. El padre lanzando manzanas al hijo convertido en insecto, una de las cuales se incrusta en su espalda y se pudre lentamente, simbolizando el dolor y el rechazo que lo acompañarán hasta su muerte. Lo que Kafka retrata magistralmente es cómo Gregorio pasa de ser el sostén de su familia a convertirse en una carga, un ser vergonzoso que debe ocultarse. Es el reflejo del miedo humano a lo diferente, al cambio y a la pérdida de valor social. Antes de la metamorfosis, Gregorio era explotado y presionado por su familia y su jefe, trabajando sin descanso para pagar las deudas. Después de transformarse, ya no puede trabajar, y por tanto, deja de tener utilidad. Ese es el verdadero mensaje de Kafka: cuando ya no eres productivo, el mundo te da la espalda. A medida que pasa el tiempo, Gregorio es confinado a su habitación. Su hermana Grete, al principio, le lleva comida y trata de cuidarlo, pero poco a poco se cansa, se acostumbra al horror y comienza a despreciarlo. Kafka muestra la frialdad con la que el cariño puede volverse indiferencia. La familia reorganiza la casa, alquila habitaciones para obtener dinero y lo olvidan poco a poco, como si Gregorio nunca hubiera existido. Uno de los momentos más tristes y reveladores ocurre cuando Gregorio escucha a su hermana decir: hay que deshacerse de él. Eso ya no es Gregorio. Es entonces cuando el protagonista comprende que su existencia ya no tiene sentido para nadie. Esa noche, regresa a su habitación, se acuesta, y simplemente deja de respirar. Muere solo, y al amanecer, su cadáver es barrido como si fuera basura. El final es tan cruel como simbólico. Al día siguiente, la familia Samsa sale a pasear, sintiéndose por fin libre. Hablan de mudarse y de comenzar una nueva vida. Kafka cierra el relato mostrando cómo el mundo sigue su curso, sin importar la tragedia de quien fue olvidado. La metamorfosis, en realidad, no fue solo la de Gregorio, sino también la de su familia, que pasó de depender de él a liberarse de su carga, sin remordimiento. Este libro ha sido interpretado de mil maneras, como una crítica a la deshumanización del sistema capitalista, como una alegoría de la depresión, o incluso como un reflejo del sentimiento de culpa y aislamiento del propio Kafka, quien tenía una relación tensa con su padre y se sentía constantemente incomprendido. Kafka, de hecho, fue un maestro en mostrar el sufrimiento silencioso del ser humano moderno. Sus personajes viven atrapados entre deberes, culpas y estructuras sociales opresivas. En La Metamorfosis, esa prisión se vuelve física. Gregorio es un insecto no solo en cuerpo, sino en la forma en que los demás lo perciben. Su transformación exterior refleja la deshumanización interior que ya existía mucho antes de su cambio. Una de las frases más potentes del libro dice: pensar que podía estar tan tranquilo en la cama y de pronto, tener que sufrir tal cambio. Esta línea resume la ironía del destino y la fragilidad de la existencia humana.
Todo puede cambiar en un instante, y lo que creía seguro puede desaparecer de golpe. También hay algo profundamente existencialista en la historia. Gregorio nunca se pregunta por qué le ocurrió esto, ni busca una explicación divina o moral. Simplemente lo acepta, como aceptamos muchas desgracias de la vida. Kafka no ofrece respuestas, nos deja con la incomodidad de lo inexplicable. Esa es la esencia de su genialidad, confrontarnos con el absurdo de nuestra propia existencia. El relato está lleno de detalles simbólicos. Por ejemplo, la puerta de la habitación de Gregorio representa la barrera entre el mundo humano y su mundo de insecto. Cuando la puerta se cierra, se sella también su destino. La manzana podrida en su espalda simboliza el peso de la culpa y el castigo paterno. Y el hecho de que muera en silencio, sin rencor, es una especie de resignación final ante un mundo que nunca lo entendió. Kafka no solo escribió una historia inquietante, escribió una radiografía del alma moderna. Todos, en algún momento, nos hemos sentido como Gregorio Samsa, encerrados, incomprendidos o transformados por circunstancias que no elegimos. Y esa sensación de impotencia ante la vida es lo que hace que esta obra siga siendo tan actual más de 100 años después. Si miramos más allá de la superficie, la metamorfosis también puede interpretarse como un llamado a la empatía. Kafka nos obliga a mirar de frente lo que no queremos ver, el sufrimiento de quien ya no encaja, el rechazo a lo diferente, y la crueldad de una sociedad que mide el valor de las personas por lo que pueden producir, no por lo que son. Franz Kafka nunca vio la fama en vida. Murió joven, en 1924, creyendo que sus obras no valían nada. Pero su legado transformó la literatura para siempre. Su estilo, lleno de ironía, absurdo y dolor, inspiró a generaciones de escritores, filósofos y artistas. El término kafkiano se usa hoy para describir situaciones absurdas y opresivas que parecen no tener salida, exactamente como las que viven sus personajes. En definitiva, la metamorfosis no es solo un relato fantástico, es una meditación sobre la soledad, la pérdida de identidad y el precio de vivir en un mundo donde ser diferente equivale a ser eliminado. Es una historia que te deja con una sensación de vacío, pero también con una profunda reflexión sobre lo que significa realmente ser humano. Así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si has sentido que el mundo no te comprende, recuerda a Gregorio Samsa. Su historia es un espejo oscuro donde todos, de alguna manera, podemos vernos reflejados. Porque al final, todos tenemos una parte de esa metamorfosis dentro de nosotros. ¿Y tú, qué harías si un día despertaras convertido en alguien, o algo, que el mundo ya no acepta? Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.